Estamos en esta mesa de análisis internacional con Susana Mangana, Leo Harari, Gustavo Calvo y Joaquín Tú. Ya en los últimos días del año, en la tertulia, estamos repasando grandes tendencias en política internacional durante 2021. Ahora ponemos el foco en los movimientos de las grandes potencias internacionales. Menciono, por ejemplo, algunos hitos. A ver, de un lado, en Estados Unidos, terminó el gobierno de Donald Trump, asumió en su lugar Joe Biden y el país sufrió el impacto de la salida accidentada de Afganistán. En Europa terminó la era de Angela Merkel y en la frontera oriental, la Rusia de Vladimir Putin elevó la tensión en su límite con Ucrania, donde estuvo latente el riesgo de una invasión. Mientras tanto, en China se declaró que la ideología del presidente Xi Jinping es la esencia de la cultura de ese país, lo que sitúa a este líder al nivel del histórico Mao Zedong y le allana el camino para acceder a un tercer mandato. Bueno, ¿qué análisis hacen ustedes de estos puntos que yo mencionaba recién? De esto otro que tiene que ver con las grandes tendencias en política internacional, en las potencias, por decirlo de alguna manera. ¿Quién quiere empezar? Joaquín, se miran, Joaquín, Leo, dale, Leo, dale. En grueso lo que estamos viendo es la puesta en el lugar de un nuevo orden internacional, deliberadamente, digamos, no es que están pasando las cosas, sino que se quiere que estén pasando algunas de ellas. En particular, una bipolaridad que sea más clara y neta. Estados Unidos está tomando claramente la iniciativa de rehacer alianzas, de empezar a etiquetar los enemigos, y quisiera que el discurso separara el mundo entre autócratas y demócratas, y decir, nosotros somos los líderes de los demócratas, China de los autócratas, de manera de poder juntar fuerzas. Eso está claro, lo están ya llevando a la práctica a nivel de todos lados. Yo lo puedo observar con facilidad en los organismos internacionales, en donde ya están haciendo obstruccionismo a las iniciativas chinas, a los candidatos a puestos chinos, y tratando de poner amigos. Siempre se hizo, pero se está haciendo con el entusiasmo y la fuerza de la Guerra Fría. Trump lo hizo para poner gente de extrema derecha, que es muy difícil sacarla, por otro lado, pues están ahí y probablemente van a estar esperando su próxima vuelta. Pero Estados Unidos privilegia quien sea, siempre que sea un antagonista a los chinos. Eso está pasando. Por otro lado, China intenta consolidar a través de la imagen de su presidente una especie de continuidad imperial en la historia, y pone más a punto su influencia de lo que se llama el soft power, su capacidad de influencia en la zona. Por ejemplo, una cosa interesante que yo notaba en estos días es los grandes imperios impusieron sus culturas. El inglés del Imperio Británico, la cultura francesa, el Imperio francés es increíble, la influencia de su cultura es mucho más grande que la verdadera fuerza que tiene. Y los chinos, con el chino es muy difícil. No es tan fácil aprender. El mandarín es bravo. El mandarín es bravo. Entonces, ¿por y dónde? El cantonés ni te digo. Pero encontraron una solución bastante ingeniosa, que es la tecnología. Están, en vez de poner centros de cultura china alrededor del mundo, están poniendo institutos de formación tecnológica, que es el lenguaje de la modernidad, en cierto sentido, y del futuro. Una manera, me parece inteligente, una solución inteligente para acompañar a su fuerza real en infraestructura, en comercio o militar, de algo que sea más abstracto, más unificador, más global. Si mañana todo el mundo habla inglés, hoy ya todo el mundo habla inglés, si mañana usan tecnología china, es un gran triunfo. Bueno, ese tipo de cosas van desde esto que parece chiquito a otras cosas más grandes, pero reflejan un reordenamiento del mundo. En ese reordenamiento, y con esto termino porque da para mucho, quedamos apretados como en una pinza. Europa, América Latina y África.
Pero Europa debería tomar un rol mucho más protagónico, digamos, la importancia que tiene Europa como el tercer bloque de esos tres que nombraba Romina al principio, muestra que hoy en día está mucho más fragmentado y hay que ver cómo va a ser la era post-Merkel en Alemania, hay que ver para dónde se posiciona el Reino Unido ahora que se salió de la Unión Europea. Muchas de las democracias europeas están muy debilitadas o muy fragmentadas, como hemos hablado en el bloque anterior. Entonces, yo creo que la gran incógnita de lo que pasó este año en Europa fue que ninguno asumió el rol protagónico en Europa. Todos se están concentrando hacia adentro, intentando solucionar sus problemas, que obviamente es un año muy particular, pero hay que ver de acá a futuro cómo se posiciona Europa, para dónde va, porque obviamente tiene el nexo con Rusia, por un tema energético, por un tema político también muy latente, y después también el hecho de China, la incursión china por intermedio de inversiones, que como tú decías, es la forma que han encontrado de explayarse en el mundo. Sí. Yo estoy bien yo ahí, de acuerdo. Tengo un matiz de diferencia o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Leo, también con lo que ha comentado Joaquín, pero yo diría que ya el poder de China no es tan soft, no es tan blando, ¿no, Romina? Me parece que ha sido en este año 2021 mucho más asertivo militarmente, ha aumentado el gasto, algo así como 6,8% de defensa de Beijing. ¿En qué lugares, en qué zonas vemos que ha sido más asertiva China? Pues en Xinjiang, sin lugar a duda, con la represión, el hostigamiento a la comunidad musulmana de los uigures, pero también en Hong Kong ha endurecido su política con Hong Kong. Por supuesto que también todas las diferencias con Tíbet, pero por supuesto la escalada de tensiones con Taiwán. Entonces eso no lo podemos olvidar, ¿no? Y yo creo que ahí, lejos de un poder blando, tenemos una China que cada vez más arremete con fuerza en la zona de Asia. Tenemos también su apoyo tácito a la Junta Militar de Myanmar. Pero para no irnos mucho por un repaso de toda la geografía asiática, y poder hilvanar un poquito la conversación con Joaquín y con Leo, lo que decía Joaquín, ¿hacia dónde irá la Unión Europea? Bueno, tenemos la cumbre para el junio del 2022, la cumbre de la OTAN en Madrid, que va a ser interesante ver qué posiciones toman los países, pero esa brújula estratégica o esa autonomía estratégica de la que se habla mucho en Europa, porque se han dado cuenta que Estados Unidos con Trump, pero también ahora con Biden, parece estar atado al legado Trump todavía, esa salida caótica que hubo, que todavía no comprendo cómo pudo llegar a ser tan caótica, arrastró a la Unión Europea, arrastró también su credibilidad, una vez más mostró sus flancos débiles, que sigue siendo la seguridad y la política exterior de la Unión Europea. Entonces habrá que ver si realmente se pone los pantalones largos la Unión Europea y decide tomar distancia de Estados Unidos, aunque esa relación transatlántica ha pasado por momentos mejores, peores. Recordemos las diferencias entre Macron de Francia y Trump, pero no obstante yo creo que es hora de que la Unión Europea asuma que realmente tiene que mostrar menos debilidades en ese, o sea, que tiene que ser más autónoma geopolíticamente hablando. Y ahí tenemos esas también esas, por lo menos neblina o esas amenazas que todavía subyacen a la relación con Rusia, ¿no? El capítulo de Ucrania sin cerrar, la amenaza para los países bálticos, la situación también en Polonia y Bielorrusia a raíz de las migraciones, algo que no hemos tocado, pero yo creo que el 2021 se ha visto fuertemente pautado otra vez por los movimientos, los flujos migratorios de personas, ya sea por el cambio climático, ya sea por la hambruna, ya sea por los conflictos bélicos que todavía aquejan a muchas regiones del planeta, concretamente las que yo trabajo a diario, que son África, Oriente Medio. Recordemos que no porque no se hable de la guerra de Siria o de Yemen, están ahí, ¿no? Y los flujos migratorios también de centroamericanos hacia Estados Unidos, haitianos, etcétera. Es decir, yo creo que la Unión Europea mira con preocupación, pero no con la suficiente severidad, lo que hace el presidente Putin, que antes hablé de una palabra que a mí me gusta utilizar para el caso de Erdogan, Turquía, que también lo meto en este pantallazo que hacemos de esta perspectiva y cierre de 2021 también. Erdogan, ¿no? Muy hermanado con Putin, justamente dos países que han encontrado una veta a su rivalidad de antaño, hoy encuentran una veta donde pueden compartir espacio geopolítico, como es el Mediterráneo, como es, por ejemplo, Oriente Medio en Siria, y esa palabra es irredentismo. Todos aquellos que fueron imperio en algún momento y que no quieren dejar de serlo, ¿no? Podríamos hablar del Imperio Británico, el Imperio Otomano, Erdogan recuperando ese proyecto neotomanista y, por supuesto, Putin queriendo devolver grandeza a Rusia.
Entonces yo creo que realmente el mundo está en distintas velocidades, cada vez más, y a pesar de la pandemia vemos que hay reportes importantes como el de Oxfam que dice que a pesar de la pandemia casi 4 billones, la riqueza de los multimillonarios a nivel mundial aumentó en casi 4 billones de dólares, que prácticamente es la misma cantidad que perdieron las clases trabajadoras a raíz de la pandemia. Una pandemia que además ha golpeado también, no lo podemos dejar de mencionar, la salida, la recuperación de esta pandemia es en clave de género. Se recuperan antes los hombres que las mujeres, que son las que tuvieron que abandonar el trabajo para quedarse en casa al cuidado de menores, de ancianos y del hogar, ¿no? Si te parece, Susana, después volvemos sobre ese punto en todo caso, y escuchamos a Gustavo a ver con esas consideraciones del principio de las grandes potencias, ¿no? A ver eso que decía Susana, lo de ese soft power relativo que decía ella de China, esta situación que describía Leo de que quedamos entre pinzas, ¿no? En América Latina y en Europa, entre esta nueva bipolaridad. A ver, ¿vos cómo la ves, Gustavo? Sí, en realidad el mundo está pasando por lo mismo que recién mencionamos que estaba pasando en Latinoamérica. Es decir, estamos naturalizando la pandemia, conviviendo con la pandemia en esta nueva economía. No encontramos un mundo mejor a la salida de la pandemia, sino bastante ralentizado. Esa aspiración de Leo de que las potencias diriman entre democracias y no democracias es inexistente, es decir, no, pará. No es mi aspiración, yo estaba diciendo lo que Biden proponía, que era dividir el mundo en blanco y negro. Es exactamente lo contrario de lo que yo pienso. Está bien cuando no estamos de acuerdo. Yo sé que tú no lo piensas. Lo que te quiero... Pero yo entendí que tú decías que las potencias debieran hacer eso. No, yo nunca digo lo que debieran hacer. Correcto. Entonces estamos de acuerdo. Las potencias quieren ser potencias. Las potencias quieren dominar. Entonces no debemos ni sobreestimar ni subestimar a las potencias. China quiere dominar. Basta leer, ahora voy a volver a China muy rápido porque no quiero quitar tiempo. Basta leer sus artículos, el 14º Congreso, ahora el 6º plenario de la preparación del próximo Congreso, para saber qué es lo que va a pasar. Y China cumple con lo que escribe, lo cumple. Es decir, está pasando todo lo que China dijo que iba a pasar y China nos está diciendo que va a pasar de acá al 2049. Entonces, Rusia se ha plegado. Europa está en decadencia. ¿Puede frenarla? Puede frenarse. Pienso que no podemos sobreestimar algo que no muestra, no estoy muy de acuerdo con Joaquín en eso, no muestra signos de tener esa potencialidad que le queremos ver a Europa. Europa dejó su era colonial, pero además dejó su era postcolonial. Es decir, aquellas que eran colonias y dejaron de serlo, y que después siguieron con su economía extractiva alimentando a las potencias centrales, ya también dejaron de hacer eso. ¿Por qué? Por revoluciones industriales, infraestructura, entre ellas China, que les permitió convertirse de canchas de fútbol en países funcionales. Y estoy hablando de Etiopía, Nigeria, Argelia, Azerbaiyán, la propia Irán en su momento, y terminaron siendo para Europa no una ex colonia útil, como pasaba hace 10 o 15 años, sino hoy un adversario ideológico y político. Entonces, la apuesta de Europa por energías renovables termina pareciéndose más a una disparada hacia energías de las cuales no soy dependiente, porque hoy estoy muy dependiente del gas ruso, argelino, iraní, de Azerbaiyán. Es decir, hoy Europa tiene ese doble discurso en el que yo no quiero caer, porque todo este discurso de energías renovables es inaccesible en los plazos en que planteó la COP26. China lo entendió, por eso su Zoom con Biden planteó nuevas fechas y nuevas metas más estiradas en el tiempo, más razonables además. Entonces Europa para mí cumple la función que cumple Rusia junto a China y acompañará el tour de force que está iniciando la Casa Blanca desde hace 10 años con China. Esta bipolaridad se plantea así. El terreno en disputa, el terreno de batalla, digamos, o el lugar donde ellos van a dirimir sus temas, va a ser Latinoamérica y África, obviamente. Así como el Imperio Romano hacía caminos por toda la Galia, como bien dijo Leo hoy, los instrumentos son otros. China construye redes 6G. Entonces, de alguna manera, las batallas o las guerras o los enfrentamientos tienen otro cariz, más tecnológico. Pero esa bipolaridad es patente. Y en esa bipolaridad no juegan democracias o no democracias, sino que juega el poder económico basado en un poder blando y con el respaldo de un poder militar. Todas esas tres cosas
tienen que confluir. Por eso hoy la Armada China es muy poderosa, su tecnología es muy poderosa y su poder blando es muy poderoso. Y por eso hoy Rusia no puede acceder a ese lugar del podio, porque su economía sigue estando por debajo de las primeras 10 o 12 del planeta, y lo que sí tiene es un segundo ejército. Estados Unidos está peleando en el fondo y a la larga por la supervivencia. Europa no tiene herramientas hoy para ponerse a tono. Pero también le conviene venderle gas a China, que es su principal comprador de gas natural, porque justamente a China le conviene. Entonces, realismo puro, Joaquín. Sí, lo ponemos como el enemigo, como decía Leo, pero al final después por atrás le vendemos gas porque nos conviene. Mira, porque igual que hace Macron, realismo puro, igual que hace la propia China. Eso me permite meter un tema, que es el siguiente. Nosotros estamos tratando de hacer análisis de las relaciones internacionales y estamos usando todos, de la misma manera, modelos, paradigmas de explicación del mundo, que son los que hemos aprendido y que son los que todo el mundo usa. Sin embargo, hay un cierto consenso en que estamos en lo que llaman cambio de época, sin que se diga muy claramente qué es un cambio de época. Un cambio de época es justamente un cambio de paradigma, un cambio de la manera de ver el mundo. Por ejemplo, se creía que la Tierra era chata, y después se sabe que es redonda. Eso cambia toda la manera en que ves las cosas. ¿Y cómo será este nuevo paradigma? Ahora vengo. Porque Gustavo no me deja decir cómo debieran ser las cosas, o sea que tengo que cuidar mucho cómo te lo digo. Voy a apagar el micrófono si te quedas aquí. Para no oír, tener que apagar. En la época de la Tierra era chata, eso no impidía que salieran navegantes, incluso que quisieran ir hasta el borde. Y iban hasta el borde, que era el horizonte, y el horizonte se les iba alejando de la misma manera que ellos avanzaban. Y eso no impedía que hubiera navegación, y etcétera. El mundo se explicaba. Luego se explica de otra manera sabiendo que la Tierra es redonda. Nosotros estamos en la Tierra chata para enfrentar los problemas que tenemos. Y lo voy a decir de la manera más breve y brutal posible, porque si no es complicado para la radio. Pero el virus no reconoce las fronteras. El cambio climático ignora las fronteras. Los migrantes desesperados por trabajar atraviesan las fronteras como pueden. Los grandes problemas que está enfrentando la humanidad en estos momentos ignoran las fronteras. Sin embargo, nuestro planeta está organizado en un poco más de 200 estados que se definen por sus fronteras. Entonces se inventaron cosas para poder resolver eso de manera transnacional, y tenemos las Naciones Unidas o el G20, hay 20.000 cosas, algunas resuelven. El tráfico aéreo, la Unión Postal Internacional, la Unión Meteorológica, todos esos ignoran las fronteras porque hay que superarlas para poder hacer tráfico aéreo, etc. El problema es que ahora estamos en una inmensidad de desafíos, todos los cuales sus soluciones están limitadas porque hay que negociarlas con otros países. Y son problemas globales. Le da lo mismo al enfermo de COVID de un lado o del otro de la frontera. Pero las decisiones políticas que se hacen en su país influyen directamente sobre sus posibilidades de sobrevivir a la enfermedad. Entonces, en mi opinión, estamos viviendo un momento en que de alguna manera van a empezar a aparecer soluciones que sobrepasen la idea del Estado. Y termino diciendo esto: el Estado ha sido un gran invento. Fue la paz de Westfalia, 1648, que terminó la lucha entre imperios en Europa que querían imponer o la fuerza del Papa o la de las familias monárquicas para dominar los imperios europeos. Y eso estaba en un universo feudal donde se peleaban todos contra todos y las guerras eran interminables. En el momento que se dijo, el poder que domina un territorio delimitado es un Estado y lo respetamos, sea crean en lo que crean, ordenó el mundo hasta hoy. Y hoy ese orden ya está obsoleto. Lo dejo ahí. A ver, ¿cómo vieron este comentario de Leo respecto a este orden obsoleto y el nuevo paradigma?
Bueno, yo creo que también no podemos dejar, a ver, son tantos los temas y me preocupa que todos van a quedar un poquito demasiado a vuelo de pájaro, pero yo creo que la pandemia ha venido también para instalarse. Gustavo ya ha dicho en más de 2, 3 ocasiones hoy, habló de normalización de la vida con pandemia. Desde este lado del Atlántico os digo que preocupa otra vez esta variante Omicron, perdón, siempre la menciono mal porque hasta el nombre es complicado. Pero esta variante parece que no es tan letal, pero otra vez suben los casos en las unidades de cuidado intensivo, en las UCI. Cataluña otra vez ha impuesto toque de queda, ha cerrado el ocio nocturno. Aquí donde estoy en el País Vasco, la consejera de Salud ha pedido limitar otra vez los aforos, ha pedido que la gente se cuide ahora con las celebraciones familiares. Es decir, están pidiendo más mano dura para volver a exigir a todo el mundo que utilice la mascarilla en el espacio público. Entonces, yo no sé hasta qué punto hemos normalizado o, una vez más, hay que hablar de la falta de disciplina del ciudadano, ¿no? Que en cuanto puede, otra vez lo que quiere es volver a salir, disfrutar de la copa, de la salida, de la juerga, del baile, de estar con los amigos, de cantar, ¿no? Entonces, fíjate qué significativo, Romina, que decían hoy en un anuncio, ¿no?, publicitario, decía que había que pedir que estemos en familia en Navidades, pero que no nos demos ni besos, ni abrazos, ni canciones. O sea, no se va a poder cantar, digamos, ¿no? Pero a ver, la idea es que yo creo que, como dije antes, esa recuperación de la pandemia también es diferente, no solo por el tema económico, la inflación, cómo se va saliendo económicamente en los distintos países, sino también lo que ha desvelado esta pandemia, que hay países donde hay fuerte movimiento negacionista, donde hay aquellos que se oponen a inocularse, a darse la vacuna, aun pudiendo tenerla y de acceso gratuito. El caso de muchos en Estados Unidos, por ejemplo, ahí se está analizando si es por un grupo étnico, por franja, digamos, etaria o por si distintas condiciones sociales, etcétera. Pero tenemos también que ver qué pasa con otros países de donde nos llega muy poca información, con África, por ejemplo. En el 2022, ¿van a poder los países africanos realmente vacunar a toda su población? Sí y no. Surgirán también voces contrarias porque hay una permeabilidad, si se quiere, del mensaje bueno, esto es un experimento, antivacunas, podríamos decir. Es decir, yo creo que la pandemia también nos tiene que dejar pensando y reflexionando sobre cómo va a ser el mundo laboral a partir de ahora. Una vez más, digo, los niños en estos 3 últimos días previo a la fiesta de Navidad, hay muchos padres que han decidido sacar a los hijos de la escuela, sobre todo a nivel de primaria, por miedo a los contagios y que esto limite luego la posibilidad de reunirse con los tíos, con los abuelos, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay mucha gente que ha perdido el trabajo porque, bueno, se ha impuesto la automatización de los procesos, la telematización también, es decir, el trabajo a distancia, ¿no? Ha permitido también que algunas empresas decidan que pueden hacer lo mismo con menos trabajadores y desde sus casas o desde un lugar remoto. Yo misma estoy trabajando, ya van 2 años por Zoom y la verdad que me encanta. Es algo que a veces puede ser bastante cansador, pero reconozco que se puede dar clase muy bien y que puedes incorporar muchos elementos para el estudio de los educandos. Entonces yo creo que todo eso nos debe dejar pensando, ¿no? Ese paradigma del que habla Leo, de cómo se están conformando las relaciones internacionales, esa pulsión que antes en el mundo de la Guerra Fría era Rusia, Estados Unidos o la Unión Soviética, Estados Unidos, hoy también hay que incorporar a Rusia, sí, pero también China, Estados Unidos y por supuesto lo que ya sabíamos de hace tiempo, ¿no? Estamos en un mundo multipolar, hay otras potencias que quieren seguir siéndolo, ahí está el Brexit con la Unión Europea y sus tensiones. Tenemos Turquía, tenemos, como dijimos antes, a países como Arabia Saudí, por ejemplo, y su alianza histórica con Estados Unidos, pero no podemos olvidar que surgen tensiones importantes en el espacio mediterráneo y para seguir un poquito con lo que decía Joaquín, ¿qué va a hacer la Unión Europea, ¿no? ¿Va a intentar pivotar hacia Asia-Pacífico como ha intentado hacer, no con total éxito, pero ya lo ha hecho Estados Unidos, o se ocupará del vecindario próximo con Rusia y con la amenaza en el Mediterráneo? Ahí tenemos la tensión entre Argelia y Marruecos por el tema energético también del gas, pero una España y una Francia que se ven rehenes también de esta situación, sobre todo el abastecimiento. Es decir, como siempre y por suerte para los que nos dedicamos al análisis de la geopolítica y las relaciones internacionales, el campo se va ampliando, pero es cada vez más caótico y yo creo que ahí tiene mucho que ver con lo que dice Leo, ¿no? El cambio de paradigma y dónde nos situamos los ciudadanos y no en vano, no podemos olvidar que hay una desafección
política en general a nivel mundial. Ciudadanos de Hong Kong que protestan con ciudadanos de Chile, ciudadanos de Colombia, pero también, por supuesto, en Alemania, por ejemplo, no quizás a nivel de protesta política, sino en contra de la gestión de la pandemia, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que... Sí, que muchas va a de las seguir cosas estas que pautando el mencionabas al 2022. principio, Susana, tienen que ver con esos problemas transfronterizos que señalaba Leo, ¿no? Pero que Joaquín. tampoco hemos logrado definir, digamos, porque lo que nos mostró la pandemia es que, está bien, creemos en todos estos organismos internacionales y le damos, digamos, un financiamiento muy importante, pero en el momento en el que nos pega la pandemia, todo el mundo se cierra y empezamos todos a tomar decisiones unilaterales y que después que el mundo, como que, bueno, que allá ellos. Entonces, ese unilateralismo es algo inherente a la gente, me parece. Permíteme, porque me parece importante afinar eso. Va a llegar un momento en que vos decís, ¿es posible o no que pensemos de otra manera la vida en sociedad? ¿Es posible o no? Yo no sé. No tengo la respuesta, sí, pero doy una vueltita de tuerca en lo que estamos hablando, a ver si se entiende más. Estamos de acuerdo que el virus es un desafío global. Estamos de acuerdo que el cambio climático es un desafío global. Estamos de acuerdo que el trabajo, el problema de la inmigración también es un desafío global, para los que se van de los países y para los que invaden o se sienten invadidos por los demás. Hay una cantidad... Imaginemos por un instante nada más, que uno de esos desafíos globales no sea un virus o el cambio climático, sean alienígenas de otro planeta. ¿Qué va a pasar? Muchas cosas que van a pasar son las que pasaron ahora. Por ejemplo, los estados van a poner miles de millones de dólares en las empresas, en vez de las farmacéuticas, para que hagan vacunas, en las que fabrican armas para que encuentren el arma adecuada para liquidar al invasor extraplanetario. Bien, la diferencia, y ahí es donde yo planteo que hay un cambio de paradigma, es que todavía hoy estamos, que si las patentes, que no las patentes, que si nos están cobrando, que les subvencionamos de más y ahora nos cobran la vacuna mucho más. Si fueran alienígenas y no largaban las patentes, las fábricas de armas, estaríamos todos ahí invadiéndolas, copando y diciendo esto es un bien público, queremos defendernos el planeta. No se puede tener la propiedad privada de una vacuna en la que depende la vida de la humanidad. Sí. No se puede tener la propiedad privada de una fábrica de armas cuando nos están invadiendo los alienígenas. Perdóname, termino, porque esto va para mucho, pero como ejemplo, si nosotros percibimos bien lo que significan los desafíos globales, tendríamos otra actitud, cada uno de nosotros, política, con respecto a cómo enfrentarlos. Y no nos dejaríamos estafar como nos estamos dejando estafar de manera macro. Pero te pongo un ejemplo bien rápido. A raíz de los atentados del 11 de septiembre, el mundo cambió y pasamos a tener toda una cantidad de seguridad para poder viajar y pasar cantidad de tramiteríos. Ahora, a través de la pandemia, seguramente a ti te pasó también, viniendo a Uruguay o viajando a cualquier lado, hay que llenar una serie de formularios, hay que demostrar que uno es básicamente inmune y prácticamente mostrar un análisis de sangre. Eso nos va a continuar pasando. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con todo un tramiterío, una burocracia y mostrar que somos ciudadanos, digamos, inmunes, esterilizados. Ahí está, exactamente. Claro. Cada vez nos cerramos más a que mostrar que yo soy distinto, a mostrar que yo puedo pasar. Y... Conclusión, el nuevo paradigma es posible si existieran alienígenas, pero no existen. ¿Si existieran qué? Alienígenas. Pero no, sí, no el virus es el alienígena, el cambio climático es el alienígena, el egoísmo de algunos tipos es el alienígena. Leo, la evidencia te dice otra cosa, y esto no es nuevo. No es evidencia, la evidencia es lo que me está diciendo. Paso de la línea casuística de Maquiavelo. Primer paso es llegar al poder. Segundo, mantenerse en el poder. Oíme, tener que citar a un tipo... Cuando yo distribuyo vacunas, primero vacuno a los míos, que fue lo que hizo toda la Unión Europea, por ejemplo. Sí, bueno, ese es la carrera. Y bueno, entonces, esa evidencia, sí, bueno, ¿y en qué terminó? Claro. Que la Organización Mundial de la Salud no da vacunas a casi nadie. Entonces, esa es una... No digo que esté bien, quiero que se me entienda. Yo lo que digo es que lo que tú decís que hay un cambio de paradigma no está pasando. Está bien como ideal, pero no está pasando. Por una vez yo te dije, es lo que tiene que pasar. Hasta las patentes de software, Mark Zuckerberg adelante, están cayendo frente a la idea del Estado-Nación, que vuelve a ser más fuerte. Están creando su propio Estado. Lo que yo llamé en un artículo hace ya como 2 años, la mascarilla de los estados. Es decir,
el Estado-Nación vuelve a estar vigente, más fuerte que nunca. No, más necesario, pero insuficiente. Pero una sola frase, yo termino esto porque esto se merece una discusión a fondo. Con una frase de Jean Cocteau, que era de las frases preferidas de... En fin, le voy a decir la frase. Decí la frase. La frase es: pudieron porque no sabían que era imposible. Los grandes cambios pasan así. Se puede porque hay gente que no sabe que es imposible. Estamos en uno de esos momentos de la historia en que esta frase, que era la preferida de Mandela, tiene toda su dimensión. Gustavo, ¿tenías algo más para agregar? No, después del realismo mágico de esto y de que Cuba es un paraíso escondido, ni sin comentarios. Ya venimos enseguida, nos quedan unos minutitos para los telegramas.